La historia comienza 15 años atrás. Los agentes de la CIA, Matthew y Emily, se preparan para una misión encubierta de alto riesgo. Su objetivo es infiltrarse en la mansión de Gore, un peligroso criminal europeo, que ese mismo día celebra el 8º cumpleaños de su hijo. Bajo la apariencia de una fiesta familiar, la seguridad es estricta, pero el riesgo es inevitable. Deben robar un dispositivo ICS capaz de controlar sistemas críticos en todo el mundo. Antes de ingresar al evento, Emily le pide a Matthew que deje su arma. Portarla podría levantar sospechas y, peor aún, poner en peligro a los civiles presentes. Una vez dentro, identifican rápidamente al objetivo, Gore, ex agente de la KGB y uno de los criminales más temidos de Europa Oriental, se mueve con aparente tranquilidad entre los invitados. Aprovechando el descuido general, Emily se acerca a él, lo saluda cordialmente y sin que nadie lo note, obtiene su huella dactilar y registra su voz. Con el camino despejado, ambos se dirigen a la oficina privada de Gore. Allí descubren un compartimento secreto que se abre únicamente mediante datos biométricos y al acceder, encuentran la llave maestra capaz de controlar infraestructuras críticas como plantas de energía, diques y reactores nucleares. En las manos equivocadas, podría provocar una catástrofe comparable a Chernóbil. La alarma se activa, una pelea comienza en el interior de la casa, pero los agentes logran neutralizar a la seguridad de Gore con rapidez. Sin perder tiempo, escapan a toda velocidad de la fiesta de cumpleaños, dejando atrás el caos y llevando consigo un artefacto capaz de cambiar el destino del mundo. Horas más tarde, en un aeropuerto secreto, los espera Baron Andrews, un agente del MI6 que colabora estrechamente con la CIA. Sin perder tiempo, les entrega el avión que los llevará de regreso a Estados Unidos. Durante el vuelo, en un momento de calma aparente, Emily le revela a Matthew que está embarazada. A pesar del poco tiempo que llevan juntos, Matt no duda, le promete que estará a su lado en todo momento. Sin embargo, la tranquilidad dura poco. Emily siente una fuerte náusea y se levanta para ir al baño, pero el camarero le informa que está fuera de servicio. Matt, the bathroom's out of order. De pronto, el agente ruso exige la entrega de la llave ICS, pero ninguno de los agentes está dispuesto a ceder. La tensión estalla en segundos. Matthew y Emily reducen uno a uno a los atacantes, moviéndose con precisión y rapidez, eliminándolos antes de que puedan reaccionar. Cuando parece que todo ha terminado, uno de ellos los intercepta por la espalda. En medio del caos, el camarero logra hacerse con el dispositivo. El fuselaje se desliza violentamente por la ladera de la montaña, con los agentes aún en su interior, mientras una avalancha comienza a perseguirlos. Sin opciones, Matthew toma el único paracaídas que queda a bordo y se lo coloca a Emily, pero ella se niega a dejarlo atrás. Juntos logran saltar y aterrizan a salvo en un claro, mientras el avión se destruye a la distancia. A salvo, y aún conmocionados, debaten los pasos a seguir. Con un hijo en camino, toman una decisión definitiva: abandonar la vida de agentes. Aprovecharán la destrucción del avión para que el mundo crea que murieron allí y comenzar una nueva vida. Ya en el presente, Emily y Matthew viven alejados de explosiones y misiones secretas, intentando llevar una vida tranquila junto a sus dos hijos, Alice y Leo. Han construido una rutina que imita la normalidad, pero no resulta del todo convincente. Con el paso del tiempo, sus hijos comienzan a sospechar. Sus padres no parecen haberse conocido ni haber trabajado en lo que dicen. Una tarde, mientras Emily hace los quehaceres del hogar, la tensión acumulada la supera, la falta de tacto y las actitudes desafiantes de sus hijos adolescentes la desbordan. En medio de ese caos cotidiano, una notificación que aparece en la computadora de Alice llama su atención. Emily está a punto de abrirla cuando Matthew la interrumpe, pero juntos deciden revisar el mensaje. Lo que descubren los alarma. Alice no está en casa de una amiga, como había dicho, sino que planea asistir a una fiesta clandestina donde se llevará a cabo el llamado apocalipsis químico. Leo les confiesa que el año anterior ocurrió algo similar y que participaron junto a una chica llamada Mali. Al comprender la gravedad de la situación, Emily y Matthew no lo dudan, deciden actuar y rescatar a su hija antes de que sea demasiado tarde. Llegan al club y se abren paso entre la multitud. En el segundo piso encuentran a Alice. Alice Emilia Reynolds, let's go. Now. Le dicen, con urgencia, que debe irse con ellos, pero antes de que puedan salir, un hombre que parece conocerla los intercepta. Se burla de ellos, seguro de sí mismo, ignorando por completo quiénes son en realidad. Cuando Alice finalmente decide obedecer a sus padres y salir del lugar, el hombre la detiene.
Es entonces cuando Amelie y Matthew reaccionan, en cuestión de segundos reducen al sujeto y sus amigos, dejando atónitos a Alice y a los presentes. Tras borrar el video que el novio de Alice había grabado, abandonan el club. De regreso a casa, discuten por lo ocurrido y Alice los enfrenta, exigiendo saber cómo supieron dónde estaba. Sin responder, cambian de tema y la envían castigada a su habitación. A solas, Amelie y Matthew reflexionan sobre lo sucedido, admiten, casi con culpa, lo vivos que se sintieron al volver a ser agentes, aunque solo fuera por un instante. Matthew intenta calmarla, y con una media sonrisa, le dice que sabe exactamente lo que necesita. Oh my God, they're too much. En la intimidad de su habitación, ambos se entrenan juntos, reviviendo por un momento la vida que dejaron atrás. A la mañana siguiente, Chuck, su antiguo jefe y amigo, aparece sin previo aviso en la puerta de su casa. Sin rodeos, les muestra el video de la pelea ocurrida la noche anterior en el club nocturno y es directo: si para él fue tan fácil encontrar ese registro, también lo será para sus enemigos. Amelie intenta restarle importancia. Han pasado 15 años desde sus supuestas muertes, nadie debería estar buscándolos ya. Pero Chuck la contradice, les advierte que los verdaderos dueños de la llave ICS no han olvidado su existencia y harán lo imposible por recuperarla. Matthew y Amelie siempre creyeron que el dispositivo se había perdido en el choque del avión, pero Chuck revela un dato inquietante: cuando el lugar fue rastrillado, la llave nunca apareció. En ese momento, Chuck les revela que Barron Andrews, el agente del Mi-6 que les había proporcionado el jet para regresar a Estados Unidos, fue quien los traicionó, vendiéndolos a los bielorrusos. No hay tiempo que perder. Chuck debe sacarlos de allí de inmediato, antes de que los rusos los localicen o la propia CIA los arreste. Agentes rusos rodean la casa y Matthew y Amelie corren hacia el garaje. De un escondite previamente preparado toman un bolso con equipo esencial y logran escapar tras engañar a sus perseguidores con un auto trampa. La persecución se desata por las calles residenciales y en medio de la huida, Matthew finalmente confiesa la verdad: la llave ICS no se perdió en el accidente. La tomó antes del choque y la ha mantenido oculta desde entonces. Tras atravesar los jardines de varias casas vecinas, logran deshacerse de uno de los perseguidores. Durante el escape, Matthew revela el último secreto: la llave está escondida en la casa de su madre, en Inglaterra. Si consiguen recuperarla, podrán negociar inmunidad con la CIA y por fin dejar atrás la vida de fugitivos. Improvisando un dispositivo casero, Matt lo lanza contra los perseguidores. Sin detenerse, van directamente a la escuela, sacan a sus hijos a toda prisa y se dirigen al aeropuerto. Una vez más, les mienten, les dicen que viajarán a Inglaterra para visitar a su abuela. Al llegar al aeropuerto en Inglaterra, pasan migraciones con rapidez y suben al primer autobús que encuentran. No tardan en descubrir que no están a salvo. Gracias a las cámaras de seguridad, la policía los identifica casi de inmediato. Acompañando a la policía está Barron, el agente del Mi-6 que los traicionó. La familia se baja en un estacionamiento cercano y en medio del caos, Amelie le roba las llaves a un civil y luego Matthew regresa con el auto robado. Ya en camino hacia la casa de la abuela, les pide a sus hijos que entreguen sus teléfonos. Necesitan desconectarlos por completo para evitar ser rastreados. A los pocos kilómetros, se detienen en una gasolinera para cargar combustible y comprar algo de comer. Allí, los chicos descubren que llevan pasaportes con nombres falsos. Las sospechas que ya tenían sobre sus padres crecen aún más. Alice, inquieta, observa el dispositivo de juegos de su hermano y le pregunta si puede conectarse a internet con él. Mientras tanto, Matthew y Amelie conversan sobre el plan antes de retomar el viaje: recuperar la llave, entregarla a la CIA y finalmente, recuperar sus vidas. Pero el respiro dura poco. De pronto, son rodeados por agentes de Gore. Matthew se defiende usando la manguera del surtidor, mientras Amelie elimina al resto con movimientos rápidos y precisos. Coordinados como en los viejos tiempos, logran reducirlos a todos. Rápidamente buscan a sus hijos y escapan a toda velocidad, pero antes de volver a la ruta, Barron reaparece y comienza una nueva persecución. Para perderlos, Matthew sube al techo del vehículo en movimiento y sabotea un camión, bloqueando el camino y obligando a la policía a detenerse. Sin más opciones y conscientes de que ya no pueden ocultar la verdad, les revelan a sus hijos quiénes son realmente: exagentes de la CIA. Para su sorpresa, Alice y Leo reaccionan con asombro y orgullo. Sus padres no solo les mintieron, son espías, y eso les parece increíble. Al descubrir cómo lograron rastrearlos, Matthew no duda y se deshace el dispositivo de juegos de Leo. A la mañana siguiente, finalmente llegan a la casa de la madre de Amelie.
Las rejas de una imponente mansión se abren ante ellos y los niños descubren que su abuela es millonaria. Al bajar del vehículo, la tensión es inmediata. Ginny, sorprendida por la visita de su hija tras 15 años, los invita a pasar. Dentro de la casa conocen a Nigel, el novio de Ginny. La interacción es incómoda desde el primer momento. Sin rodeos, Matthew admite que antes de desaparecer, tomó algo que no debía y lo escondió en su casa, y Ginny comprende al instante que no son los únicos que estarán buscando ese objeto. La conversación se transforma en una discusión entre madre e hija, mientras Alice escucha desde las escaleras. Emily le reprocha haberla dejado de lado por su carrera en el MI6 y le confiesa que, por esa misma razón, abandonó su propia carrera en la CIA, para estar presente en la vida de su hija. Mientras tanto, Baron y la policía local encuentran el dispositivo de juegos de Leo y al analizarlo, deducen que la familia podría estar escondida en 3 posibles ubicaciones. Baron ordena enviar 3 equipos a cada uno de esos lugares, mientras él decide dirigirse personalmente a la casa de Ginny. En la mansión, Emily y Matthew buscan la llave en el escondite donde fue ocultada años atrás. La pareja se interna en una especie de guarida antigua y secreta oculta en el terreno de la mansión. Allí, protegido detrás de un escudo blindado, Matthew finalmente extrae la llave ICS. De pronto, el sonido de un helicóptero aterrizando en los campos cercanos los alerta. Corren de regreso a la mansión. Avanzan con cautela y encuentran a Ginny y a Nigel amordazados, y tras liberarlos, se disponen a buscar a sus hijos, pero antes de que puedan moverse quedan rodeados por decenas de agentes armados. Sin opciones, Emily y Matthew deciden entregar la llave a cambio de que dejen a sus hijos en paz. Baron, get out here. Oh, guys. Chuck les revela la verdad. Baron es inocente, él mismo lo incriminó para desviar las sospechas. Matthew le entrega la llave, consciente de su valor incalculable, mientras Chuck expone sus verdaderas motivaciones. Tras la supuesta muerte de Emily y Matthew, la CIA lo culpó a él por la pérdida de la llave ICS, lo obligó a jubilarse y le arrebató todo. Desde entonces, su objetivo ha sido recuperarla para venderla, venganza y seguro de retiro al mismo tiempo. En ese momento, Ginny decide intervenir, saca un arma escondida y poniendo en práctica su antiguo entrenamiento, comienza a neutralizar agentes con ingenio y precisión. En medio del enfrentamiento, una bala perdida hiere a Nigel, su grito alerta a Chuck y a sus hombres. Aprovechando la distracción, Emily y Matthew reducen a 2 agentes y se apoderan de sus armas. Por un instante, parece que recuperan el control, pero Chuck reacciona con rapidez y vuelve a dominar la situación. Frío y calculador, les anuncia su decisión final, se llevará a sus hijos como garantía. Cuando termine de vender la llave, se los devolverá sanos y salvos, siempre y cuando ellos no intenten intervenir. Tras recuperar el conocimiento, Ginny los despierta. De inmediato, revisan las cámaras de seguridad de la mansión y en una de las imágenes, Leo aparece brevemente y con ingenio señala su anillo inteligente. El gesto es claro, quiere que lo rastreen. Siguiendo esa pista, Emily y Matthew localizan las coordenadas del GPS del anillo y al descubrir el lugar al que están llevando a sus hijos, parten tras ellos sin perder tiempo. Cuando llegan al sitio del evento, advierten el nivel de seguridad que Chuck ha desplegado. Comprenden que entrar armado sería imposible, así que se deshacen de sus armas antes de ingresar. Dentro, Chuck hace una llamada crucial, contacta a Gore y le informa que hay más compradores interesados en la llave y que no puede esperar más. Tras cortar la comunicación, Gore reacciona de inmediato, llama a sus hombres y les ordena interrumpir la subasta y recuperar la llave a cualquier costo. Chuck, confiado, agradece a los compradores por asistir a la reunión clandestina. Luego los conduce a una sala privada para mostrarles el verdadero poder del dispositivo. Frente a ellos, le pide a su programadora que haga una demostración de lo que la llave ICS es capaz de hacer. En ese preciso instante, las luces del centro de Londres se apagan por completo. Matthew y Emily presencian el espectáculo desde el interior del evento y al observar el GPS del anillo de Leo, deducen que sus hijos se encuentran en algún piso superior. Sin perder tiempo, corren hacia un ascensor y se suben junto a varios agentes de Chuck, disimulando la urgencia. Mientras tanto, el exagente de la CIA continúa avivando el interés de los compradores, les muestra que la llave ICS no solo permite controlar el suministro eléctrico, sino que también tiene acceso a las represas que evitan que Londres quede bajo el agua. Al llegar al piso indicado, Matthew y Emily reducen a los hombres de Chuck con movimientos coordinados, peleando como equipo, tal como habían soñado volver a hacerlo durante más de 15 años. Uno a uno los neutralizan y se abren paso hacia la habitación donde retienen a sus hijos. Where do you think you're going?
Baron aparece y les revela que no los arrestará, ahora sabe que no son doble agentes y que no son ellos quienes planean vender la llave. Unidos por un objetivo común, entran juntos a la sala donde Chuck lleva a cabo la subasta, y al verlos, el exagente reacciona de inmediato y huye a toda velocidad. Mientras Baron y la policía se enfrentan a la seguridad restante, Matthew y Emily persiguen a Chuck escaleras abajo. En su huida, Chuck ordena a sus hombres que lleven a los niños al bote para escapar. Al escuchar esto, Matthew y Emily abandonan la persecución y salen al exterior, pero son interceptados por los hombres de Gore, que les exigen la llave. En ese momento, Ginny aparece y advierte a los hombres de Gore que bloquean el camino. Con su madre cubriéndolos, Emily y Matthew toman sus motos y comienzan la persecución hacia el bote. Otros hombres de Gore lo siguen, y a los pocos metros se separan para deshacerse de los perseguidores. Ambos logran neutralizarlos, aunque pierden las motos en el proceso. Emily alcanza un bote y retoma la persecución desde el agua. Poco después, Matthew logra reunirse con ella y continúan juntos tras la embarcación de Chuck. Mientras tanto, Baron y sus agentes intentan cerrar las barreras que podrían inundar Londres, pero sin la llave ISC les resulta imposible. En otro punto de la ciudad, Nigel, que había acompañado a Ginny, observa cómo la programadora de Chuck, quien lleva la llave en su poder, intenta escapar sigilosamente en una camioneta. Luego de destrozar su auto contra la camioneta, recupera la llave y comienza desesperadamente a buscar la forma de cerrar las barreras antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, Matthew logra acercar su bote al de Chuck, y sin dudarlo, ambos padres saltan a la lancha enemiga para rescatar a sus hijos. En el enfrentamiento final, con la ayuda inesperada de Alice y Leo, logran deshacerse de los agentes que aún quedan a bordo. Desesperado, Chuck acelera con la intención de atravesar la barrera antes de que se cierre. Pero en ese mismo instante, Nigel consigue introducir un complejo código que activa el sistema y cierra la compuerta, salvando a Londres de una catástrofe inminente. Sin escapatoria, Emily actúa con rapidez, les coloca chalecos salvavidas a sus hijos y los arroja al agua, asegurándose de que estén a salvo. Segundos después, antes de que la lancha se estrelle contra la barrera, Matthew y Emily reducen a Chuck y saltan justo a tiempo. Más tarde, ya a salvo y finalmente reunidos, la tensión se disipa. Ginny se acerca a su hija, y por primera vez en años, madre e hija dejan atrás sus diferencias. Entre miradas sinceras y palabras no dichas, hacen las paces, y con el peligro superado, la familia vuelve a estar completa, esta vez, en paz. Espera, no te vayas. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte más resúmenes como este.